con nuestros invitados esta noche. Por supuesto, el presidente Vizcarra se ha vuelto más vivo que las arañas, no pierde oportunidad para aprovechar su nueva popularidad y hoy día salió a las calles para dirigirse al Congreso a entregar 3 proyectos de ley que conversaremos con nuestros invitados. Fijémonos cómo fue el día de hoy del presidente Vizcarra. Primero estuvo en Pucallpa, luego estuvo caminando por las calles de Lima. No basta cambiar a un corrupto, tenemos que sacar a todos. Y eso lo queremos hacer con la reforma del sistema de justicia. Por eso hemos pedido que el pueblo se pronuncie para cambiar la elección del Consejo Nacional de Magistratura. Porque todos esos jueces eran elegidos por un grupo de personas que no tenían la capacidad moral. El que elige un juez o un fiscal, el principal requisito es que sea honesto. Para saber el futuro del referéndum planteado y la decisión que va a tomar la población, no necesito ayahuasca, sino estar en contacto directamente con ustedes. Esté donde esté, vamos a caerle la corrupción, caiga quien caiga. Tremendo Vizcarra, ese no se parece al presidente Vizcarra que había asumido la presidencia y que todo el mundo decía, ¿dónde está? No parece presidente, no se le nota. Pues se tomó en serio su papel, se puso los pantalones de presidente, se amarró la correa y sabe que eso le está dando resultados. Veamos, sin embargo, vamos a ir tema por tema el día de hoy. Veamos cuál es el primer tema que conversamos con nuestros invitados. Finalmente, tras algunas críticas del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, esta tarde los anunciados proyectos de ley durante el mensaje del presidente Martín Vizcarra en 28 de julio fueron llevados al Congreso por él mismo. Estos proyectos representan la esperada reforma, un sistema político y judicial resquebrajado. El pueblo quiere ser escuchado, quiere la reforma de la justicia, quiere la reforma política. Y las autoridades estamos en la obligación de escuchar al pueblo. El Ejecutivo ya dio su opinión, dio su consentimiento y estamos dispuestos a esta reforma y, como hemos dicho, vamos a respetar lo que diga la población. Gracias a Dios ya hemos superado el impasse el día de ayer, hemos conversado con el presidente y vamos a unir esfuerzos para poder impulsar y entregarle al Perú en el más breve plazo posible esta nueva reforma del sistema de justicia. Estos proyectos ingresados por el presidente Vizcarra van a ser priorizados dentro de la agenda legislativa. Muy bien, el presidente Vizcarra entonces se fue al Congreso de la República a presentar estos proyectos de ley que deben ser aprobados por el Congreso, revisados por el Congreso para ver si se van a un referéndum. ¿Qué opinan nuestros invitados al respecto? Hoy está con nosotros el congresista aprista Mauricio Mulder y el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. Muy buenas noches, señores. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, llegó Vizcarra finalmente. Ayer quiso ir, no estaba el señor Salaverry. No sé qué opinan ustedes, parece que el señor Salaverry se molestó más de la cuenta y el señor Vizcarra decidió, bueno, pues voy hoy caminando. Bueno, le explicó hoy día, si me permite, Mauricio, sí, por favor, comenzar, tuve la oportunidad de acompañarlo al presidente Vizcarra cuando entró a conversar con el presidente Salaverry y le explicó que había sido en realidad un malentendido porque llamó la secretaria del presidente Vizcarra para preguntar si es que podía ir, pero parece que la secretaria transmitió mal el mensaje y se armó este malentendido, ¿no? Es como raro que estos problemas, y creo que además en este ambiente de crispación, no se resuelvan con otra llamada por teléfono. Que hubo. Que lo hizo no. el Premier, luego. De acuerdo, porque resultó un poco chocante que saliera el presidente del Congreso a decir, este es un golpe bajo, y la gente no entendía muy bien qué pasaba, ¿no? Malas formas borran buenas intenciones, ¿no? Ajá. Bueno, pero ya dejémosle la Ya anécdota pasó. de la política, ya lo ha hecho. El presidente está empezando a hacer política, obviamente está bien aconsejado con su nueva contratación. ¿No han pasado ustedes por Palacio? No, pero sí sabemos quiénes son los que están asesorándolo al presidente, está muy bien. No son peruanos, pero no importa. Y creo que él está haciendo política, es normal, está haciendo política y eso es lo que hace todo político. ¿Quiénes están Obviamente, asesorando al presidente? Yo no sé, cuéntenos. Maximiliano Aguiar. Ajá. Maximiliano Aguiar, es un argentino. Argentino, sí, que tiene lo bastante apoyó en la experiencia, campaña, además, sí, así sí. es. Bueno, está bien que se rodee de gente que lo necesitamos, correcto. que el presidente Ojalá le que no vaya sea bien, un futuro Fabre. Es un buen dato nada más. Nada más.
lo importante es que, bueno, está haciendo política, correcto, eso es el papel que le corresponde. Y claro, aprovecha un poco de hacer política contra el Parlamento porque eso le da cierta popularidad. Pero ahora, tampoco tan contra, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, se mantiene en el límite. Es que si tú quieres hacer una reforma del Parlamento, él ha tenido ahí una actitud ambivalente. Por un lado, presenta un buen proyecto de ley, que lo he estado repasando, que es el tema de la bicameralidad y establece un criterio de modificación del artículo 90, pero por otro lado plantea un proyecto que es ya, como decir, carne a los leones, ¿no? De todas maneras, no reelección de los parlamentarios. Y es el que más opiniones en contra ha tenido de toda la intelectualidad y de la gente que sabe, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, eso es política, está bien, yo no me quejo, pues así es como funciona este juego, ¿no? Pero hay que advertir que lo que realmente el presidente está haciendo es pasar una coyuntura importante, pero no está cometiendo los temas de fondo, porque los temas de fondo en el Perú no son ni la reelección de los parlamentarios, ni siquiera la existencia del Senado. Los temas de fondo ya son integrales. Y esos no han venido en estos 3 proyectos. Han venido en los anteriores, que es el del Consejo Nacional de la Magistratura y el tema del Poder Judicial y la visión del Estado, el tema de la transparencia, el tema de la probidad, el tema de ese tipo de cosas que no van a pasar por referéndum, solamente van a llevarse en el ámbito del Congreso. Totalmente claro el punto de Mauricio. Antes de pasar a los detalles de los proyectos y cuál va a ser Sí, yo quiero hacer un comentario sobre esto de que si el presidente está jugando contra el Parlamento. Yo creo que no. Por ahí yo creo que el Parlamento puede aprovechar esta oportunidad y puede convertirse en un ganar-ganar del Ejecutivo y del propio Parlamento si es que trata estos temas con celeridad y si saca estas reformas con prontitud como se espera, y al final la imagen alicaída del Parlamento podría mejorar. O sea, ¿tú estarías de acuerdo que el Parlamento, por ejemplo, si hace la modificación con 87 votos, ya no haya referéndum? Bueno, es un costo menos. Bueno, es lo que dice la Constitución, pero la Constitución también dice que en realidad la regla de la Constitución es que la primera votación se hace en el Parlamento y la segunda se hace por consulta ciudadana, salvo que sean doble votación, y esa es la excepción, salvo que sea doble votación en 2 legislaturas distintas. Es lo que dice la Constitución. De acuerdo, pero aquí hay una cosa interesante. Lo que dice el congresista Violeta es, si el Congreso hace lo que el presidente quiere, se va a montar en esta nueva popularidad del presidente. Tiene sentido. Sin embargo, hay temas que no son tan fáciles. Efectivamente, la bicameralidad va a pasar fácil. ¿Qué va a pasar con el financiamiento de los partidos políticos? Sin embargo, hay una cosa que sí queda en evidencia, que es el presidente le está diciendo al Congreso, si no lo han hecho ustedes, lo voy a hacer yo. Y ahí es cuando los temas de fondo de los que reclama Mauricio Mulder, el Congreso no los ha resuelto finalmente. Bueno, ¿no? Ya, correcto, pero él ha presentado proyectos de ley en ese sentido. Entonces vamos a tener que trabajar en la misma velocidad lo que tiene que ver con todas las modificaciones de la estructura judicial del país, que ya están presentados los proyectos, más lo que han presentado los mismos parlamentarios, y en paralelo el otro, que es el de la modificación constitucional. Pero el Congreso no es una mesa de partes, eso sí es clarísimo. No se trata simplemente de blanco o negro y así como va, porque incluso hay un error. El presidente está enviando en el tema de la no reelección de los parlamentarios una modificación del artículo 90 de la Constitución, en donde se le agrega una frase que dice los parlamentarios no podrán ser reelegidos. Y en el de la bicameralidad está mandando otro artículo 90 en donde está el Senado, la Cámara de Diputados, etcétera, y las atribuciones que tiene, y ya no se menciona el tema de la reelección o no. O sea, tiene que hacer otro artículo 90 que entonces, incluya claro, todo, hay que redactar, ¿no? Uno solo. Así es. Hay que redactar uno solo. Lo mismo... Pero para eso está el Congreso. Exactamente, ¿no? Entonces por eso digo, no es una mesa de partes, hay que analizarlo y hay que hacer después un solo proyecto de modificación constitucional, y ese es el que se va a referéndum. Yo quería hacer énfasis en eso último. A ver. Lo que finalmente se consulta a la población es el texto final que apruebe el Parlamento. O sea, aquí hay una iniciativa, tenemos varias otras iniciativas. De hecho, yo tuve una iniciativa legislativa también promovida por mi bancada sobre el tema de no reelección indefinida. Claro, nosotros hablábamos de una reelección, ¿no? inmediata, pero eso es parte del debate y al final se aprobará un texto y ese texto va a consulta popular. O sea, que si en el debate se aprueba que sí haya reelección, también va con ese texto. Bueno, al final es ese texto que se somete a referéndum, ¿no es cierto? Eso es lo que dice... O sea, ustedes, para que el público entienda con claridad, tienen que consensuar un texto. Ese es el texto al que se pregunta sí o no. Claro, pero lo importante que está diciendo Gilbert, lo importante que está diciendo es que el texto que va a ir al referéndum lo hace el Parlamento. Bueno o malo, pero lo hace el Parlamento. Sobre la base, pero vamos, ha habido un insumo del Ejecutivo. No, sin duda. No se puede, el insumo del Ejecutivo, había otra vía que, digamos, era teóricamente debatible, que era si es que el Ejecutivo podía convocar directamente un referéndum.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que desliza esa posibilidad que interpreta el artículo 106 y el 32 de la Constitución. Yo hubiera suscrito una cosa así en su momento, pero ya el Ejecutivo decidió esta vía. Esta vía es, mando mi proyecto al Legislativo, el Legislativo debate, aprueba un texto y eso se somete a referéndum. De acuerdo, entonces ese es el camino. ¿Cuán dispuesto está el Congreso a realizar el trabajo que el señor Vizcarra, con asesor, sin asesor, no sé, pero viene como un cohete, ¿no? Lo acabamos de ver en Pucallpa y está, no está dispuesto ni a quedarse sentado ni a quedarse callado. No, entonces va a haber presión política. No, pero yo creo que el Congreso va a ver las cosas con buenos ojos. La verdad es que, por ejemplo, en el tema de fondo de la bicameralidad, el consenso va creciendo. Esos son temas que se plantearon desde hace bastante tiempo, pero el fujimorismo tenía pues la posición así ultra, ¿no? Ah, no, mi Constitución no me la mueven ni una sola coma, ¿no? No, y además no, es pues. clase de política elemental, ¿no? Mete una medida que no te gusta con otra que sí te gusta y vas a generar, ¿no? Exactamente. Entonces ahora va a haber justamente ese esquema, porque hay la no reelección, pero hay la bicameralidad y entonces se tendrá que plasmar en un texto bastante claro. Pero el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y los otros proyectos que se han presentado, eso sí va a tener más discusión, porque yo, por ejemplo, he leído que el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura va a ser más concentrado que el actual. Ahora hay 7 que son mal que bien, los eligen universidades, etcétera. No, ahora va a haber un designado por el presidente, un designado por la Defensoría y uno por la Contraloría, y ellos designan a otros 3 que son los que van a hacer las veces del Consejo de la Magistratura. Entonces, puede ser una idea, digamos, interesante o revolucionaria, pero así nomás no me parece. Entonces tendríamos que... No sé si va a solucionar las cosas, porque al fin y al cabo lo que ha pasado no es cuestión de instituciones, sino de hombres. Y también los requisitos van a tener que ser otros, eso no están establecidos. O sea, va a haber que mejorarlo todo. Pero también hay como un engranaje, ¿no? Porque si tú dejas en manos, por ejemplo, los colegios profesionales la elección sin duda. y los colegios no están lo suficientemente y se amarran y todo, pues, ¿no? El tema es de pesos y contrapesos de poder. Así es. Y uno de los principios que prima en este caso es meritocracia. Es decir, lo que está estableciendo esta reforma constitucional, por lo presentada por el Ejecutivo, es establecer un sistema de concurso público, de lo cual saldrán ternas. Eso ya se reglamentará, bueno, fiscalización, ¿no? A mí es un horror que haya habido un consejero preguntándole a las postulantes si usted sabe dónde queda el IMEN y que nadie haya dicho, perdón, esto está mal, ¿no? Bueno, ha habido varias malas, pésimas preguntas. No, pero había un montón de gente mirando esto, los otros consejeros, tiene que haber un sistema de control externo que aleatoriamente pida los videos a ver qué se está preguntando. Pero además las ¿no? personas que postulan ya deben haber tenido una carrera y una vocación de querer ser jueces o fiscales. Porque el salto del abogado que tiene 10 o 5 años de ejercicio de la abogacía y de repente, bueno, se amarra porque el de mi promoción es el que me va a preguntar o por cualquier cosa y me paso al otro lado, eso es bastante dañino. Claro, hay que restablecer la carrera judicial, la vocación judicial. Claro, uno postula, si entra por primera vez a cargos menores. Y va subiendo en los años. Y para llegar a ser juez supremo tienes que haber sido juez superior y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y una especialidad que probablemente tenga que nacer en las mismas universidades. No es lo mismo ser un abogado litigante que un administrador de justicia. Claro, como sucede con los notarios, por ejemplo, que se especializan que también. son abogados, pero que toman una especialidad. Creo que una de las grandes vergüenzas en este caso son las universidades, las facultades de Derecho. Se han permitido que el doctor Rock los represente. O sea, de verdad que está para hacer un mea culpa y pedir disculpas públicas a todo el Perú, ¿no? Bueno, sin duda alguna. Es que lo que pasa es que la Facultad de Derecho es lo más barato que hay, pues. Solamente tienes una persona hablando con una tiza, no tienes que poner laboratorios ni nada, y entonces... Por eso es importante que si va a participar la academia sean las universidades 100.000 abogados calificadas. No, sí. Por más que haya miles de corruptos, habemos 10.000 abogados. Yo me disculparé, pero gracias a Dios. ¿Cuántos lingüistas hay? 4 gatos, pues. Estoy en lingüística, es una linda carrera. ¿Tenemos pausa, Catalina? Tenemos WhatsApp. A ver, ¿qué dice la participación de nuestro público? Ahí está. Dice, soy peruano y en las calles se siente y queremos que no haya reelección de congresistas y la voz del pueblo es la voz de Dios. Existen varios congresistas reelectos que solo se preocupan de defender los temas partidarios y defender a sus líderes y no ven los intereses del Perú. ¿Qué hago? ¿Me doy por aludido ahí? Yo la verdad debo reconocer que hay pocos congresistas reelegidos y que debo reconocer que si bien no me gustan todos, algunos me entiendo porque son reelegidos, Mauricio Mulder no está en ese grupo, por supuesto, sí creo que la experiencia es importante. Sí creo que la experiencia es importante. Ahora, tal vez con 2 cámaras
la reelección puede ser en la Cámara siguiente, es decir... Claro, ya ¿no? se tendrá pueden que dar matices, evaluar, ¿no? pero todos nuevos es muy complicado. Y es muy así complicado. es, así es. Y uno que... Y además no cambiaría nada, no mejoraría nada, ¿no? O sea, eso sería un albur, a ver si sale, a ver si no sale, pero la verdad que no. Ahora, la voz del pueblo es la voz de Dios, es la frase típica Sin duda. de quien se ha sentido acogido. Pero ¿no? cuidado con crear un ambiente parecido al del año 91 y que terminó llevando a Fujimori a hacer el golpe de Estado, en que todo el mundo aplaudía pues el cierre del Congreso, ¿no? Exactamente, es justamente la diferencia entre ponerte al pueblo detrás, es decir, estar del lado del pueblo y volverte un populista. Pero no esa es lo la mismo. vocación de este gobierno. No es lo mismo. Me permito estar acá y decirlo porque en algún momento cuando incluso No lo alguien estoy ha hecho un acusando, digo, comentario, cuidado, alguien ha hecho un comentario político, incluso en nuestras reuniones informales, el presidente y todos claramente se ha marcado esa posición que es absolutamente negada. Bueno, vamos entonces rápidamente a una pausa y ya analizamos. No vamos